tenemos que tener para mejorar y definitivamente estar controlando con indicadores para hacer mucho más eficiente y eficaz la gestión. Eso es lo que nosotros perseguimos como tal, ¿no? Siguiente, por favor. En el punto 3 nos pide informar sobre los convenios o contratos suscritos con qué entidades y cuántos de estos convenios o contratos fueron cancelados o suspendidos por incumplimiento de pago o por parte del fondo. Lo que tiene Salupol tiene en la actualidad 30 convenios suscritos que dan una cobertura en 174 IPRES, de las cuales estos tipos de convenios, los convenios mayormente son netamente con la parte pública, ¿no? El convenio con la red preferente, que es el de la Policía Nacional, con DESAPOL, el convenio de cooperación institucional, ¿no? O sea, el convenio de la red preferente tiene 84 IPRES, que son los policlínicos hospitales que tiene en todo el territorio nacional. Y tiene otro convenio que es de intercambio prestacional con la IPRES no PNP, ¿no? Que son 24. Y otro que es intercambio prestacional con las IPRES no PNP, que son con los gobiernos regionales, ¿no? Pero lo que mayormente nosotros tratamos de hacer, y ahí es una tarea ardua, es continuar con el tema de los convenios en la parte pública, porque si bien es cierto, hay IPRES de la sanidad en territorio nacional, pero hay hospitales que son mucho más, que tienen mucho más cobertura en la parte de especialidades. Y definitivamente tiene una tarifa mucho más social que al final nos permite a nosotros tener y compararla con la parte netamente de nosotros como Salupol, ¿no? En cambio, si vemos la parte privada por lo menos puede costar 3 veces, 4 veces mucho más de lo que cuesta la parte pública. Y también la parte pública tiene mucho más expertise en el tema de especialidades, o sea, tiene institutos especializados en los cuales nosotros nos acogemos ahí. Y hay unos convenios que no son vigentes porque definitivamente son 13 que vencieron por el tema netamente normativo, que con la red preferente, o sea, es el convenio anterior que ya caducó, o sea, por tema de vigencia, y se firmó el nuevo convenio. Y convenio de intercambio prestacional con IPRES no PNP, que eran 12, ¿no? Ahora, en el siguiente, por favor. Estos convenios suscritos, los vigentes, que están firmados con Salupol, tenemos en el mapa, observamos 23 convenios en total en 16 regiones del Perú. Como le mencionaba, lo que nosotros tratamos como Salupol es tener una cobertura nacional en la parte de salud. O sea, si la sanidad no puede atender, tiene que estar por lo menos un hospital netamente público, o definitivamente si no lo atiende una prestación pública o no la puede dar, se va a la parte privada. Pero así es más o menos el lineamiento que sigue de acuerdo a lo que establece su salud como parte de ente normativo y supervisor de las prestaciones de salud, ¿no? Tenemos 4 convenios con gobiernos regionales en Tacna, ¿no? Que reúne a 40 IPRES. Huánuco, por ejemplo, reúne 333 IPRES. Arequipa reúne 262 IPRES y Lima, región, reúne 333 IPRES. Hay 24 convenios con IPRES públicas, no PNP, a nivel nacional, y el otro, un convenio de cooperación internacional con el gobierno, con el Ministerio del Interior, ¿no? Como les decía, en la parte del mapa se muestra lo que nosotros tenemos coberturado con con convenios, ¿no? Y nos falta llegar a otras regiones, que definitivamente es el reto que nosotros tenemos que hacerlo por lo menos este año para cubrir todo el territorio como se debe, ¿no? Y tener cobertura y garantizada por lo menos las prestaciones de salud para la familia policial, que es lo que queremos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, en los convenios suspendidos, definitivamente, por temas netamente de gestión y definitivamente de prioridades, sí se observa que tenemos pagos pendientes por cerca de 6,5 millones, ¿no? Y que tenemos que honrarlo, porque si los convenios, que es los hospitales públicos, no le pagamos, definitivamente tampoco ellos nos dan la prestación. Y la preferencia es que los hospitales públicos nos atiendan a la familia policial como primer nivel de contingencia, como debe ser, ¿no? Porque definitivamente, o sea, es a dónde lo lleva una ambulancia como corresponde, ¿no? O sea, dicen dónde está un hospital más cercano y lo dejan en la parte, o se acercan a la parte de un hospital netamente público donde las pueden atender. Pero como les decía, estos temas de
de deudas tenemos que honrarlas. Como le mencioné, señor presidente y señores miembros de la comisión, nosotros estamos estableciendo todo un tema de análisis y evaluación para pagar y honrar esto lo más posible. Si ven, ustedes han visto el flujo que tenemos, o sea, definitivamente no nos alcanza todo para pagarlo en un mes, ¿no? Porque no solamente es una deuda de ahorita, sino son deudas también de años anteriores. Pero tenemos que honrarlas y tenemos que transparamentarla para comenzar a demostrar que definitivamente tenemos esa visión de honrar deudas y de que tener una visión nueva en la parte de lo que es Salupol, ¿no? O sea, Salupol no puede perder la credibilidad en el tema de ser un perro muerto, una entidad que no debe pagar, sino debe tener una visión de honrar las deudas y de cumplir con las prestaciones que nosotros queremos para la familia policial. En el punto siguiente, que viene a ser los contratos y adendas vigentes con las IPRES privadas, o sea, los contratos y adendas son con netamente IPRES privadas, convenios con la parte pública y contratos y adendas con la parte privada, ¿no? Nosotros tenemos 10 contratos suscritos por temas de procedimientos médicos, que definitivamente la parte de la sanidad no lo puede realizar, o sea, en varias regiones, y tenemos que tercerizarlo, realizar un contrato por medio de la normativa de contrataciones para que esté activo en el momento que en cualquier región de la sanidad se necesite para enviar al beneficiario o el paciente de la familia policial, ¿no? Y tenemos un contrato que es menor a 8 IT, que es en Lambayeque, que también está vigente, ¿no? O sea, estos están vigentes para utilizarlos en cualquier momento, ¿no? No se tiene mucha deuda con ellos, pero de todas maneras tenemos que continuar con la parte de lo control. Ahora, en los contratos no vigentes con las IPRES privadas, también tenemos deudas, ¿no? Y aquí tenemos varios servicios que están dados en varias zonas del país, por ejemplo, en región Lima, Ucayali, Tacna, Junín, que hay varios procedimientos médicos que que se han contratado, pero definitivamente están en la parte también suspendidos por la parte de deudas. Y esto es lo que nosotros tenemos que afrontar para honrar las deudas, hablar con cada una de las IPRES y decirles cómo vamos a pagarles para que nos den el servicio y no nos dejen de cubrir la prestación que nosotros necesitamos. O sea, ese es un objetivo primordial para nosotros como tal, ¿no? O sea, no podemos dejar de que vaya algún paciente que necesita atenderlo y que no lo atienda una IPRE pública o privada por temas de dinero. Por lo menos nosotros garantizar que estamos cumpliendo con pagos en forma periódica, porque tenemos que hacer una calendarización. El directorio ya nos solicitó la calendarización de pagos en tanto en la parte pública como en la parte privada, para que definitivamente ellos vean la credibilidad de Salupol como tal, ¿no? Siguiente, por favor. En el punto 4, que nos pide informar sobre la demora en la emisión de carta de garantía e incumplimiento de los reembolsos, si bien es cierto, o sea, la parte de la referencia que lo hace la IPRES PNP, o sea, un hospital o de la Policía Nacional, y que definitivamente la primera acción es que DIRSAPOL con su red preferente se atienda, ¿no? O sea, esa es la primera opción. Si no lo puede atender, tiene que solicitarlo para ver si es que se hace por vía un convenio, mejor dicho, la atención en base a un hospital que está dentro de un convenio, que es una IPRES de convenio o contrato, que es fuera de la red preferente, que es de la policía, o ya viene el otro tema que viene a ser las IPRES sin convenio ni contrato. O sea, mejor dicho, si la parte pública no lo puede atender, o sea, si la red preferente no lo puede atender, ni la parte pública, pasa a ser a la parte de lo que son las IPRES sin convenio ni contrato, que son las clínicas o hospitales privados, ¿no? Y ahí se emiten las famosas cartas de garantía, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, sí hay un tema de demora en la emisión de cartas de garantía por varios factores, o sea, es un tema que ya estamos trabajando junto con las direcciones de línea, en la cual estamos estableciendo indicadores y mencionando que todos los días se debe informar cómo va la emisión, cuántas se solicitan y cuántas se emiten, para ver definitivamente hacer un control y seguimiento sobre esta emisión, ¿no? O sea, en promedio se ha estado
haciendo entre 12 horas a 7 días. Le digo en promedio porque hay cartas de garantía que hasta 3 meses definitivamente se han podido, ¿cómo se llama?, emitir, 30 días, o sea, esas demoras definitivamente son por varios factores a veces puntuales, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un procedimiento dentro de lo que es la emisión de una carta de garantía. Como se dice en la diapositiva, la IPRES-PNP de la IRSAPOL genera el formato de solicitud de procedimiento médico. La IPRES-PNP registra en el formato en el sistema, porque todo es a través del sistema, o sea, no es que lleven y pidan la carta en forma manual, sino se hace a través del sistema. Ese sistema está comunicado entre la parte de la IPRES de la sanidad con la parte de Salupol como tal, ¿no? Y entonces entra a la Dirección de Prestaciones de Salud para hacer una auditoría del formato. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos errores a veces y eso es lo que a veces permite una demora interna en el procedimiento. Ha habido casos que me piden, por ejemplo, de repente una operación quirúrgica de traumatología en la cual tienen que operar la parte de pierna y mandan la radiografía de hombro, ¿no? O sea, han sucedido casos así extremos que a veces ya estamos estableciendo un tema de coordinaciones con el mismo hospital y también estamos estableciendo que los auditores se vayan a la parte netamente del hospital para establecer un contacto más directo con la parte prestacional y que definitivamente ese plazo que a veces se regrese el documento para que lo rectifiquen, a veces demora 1 día, 2 días y no se soluciona mientras el paciente está en el centro esperando, ¿cómo se llama?, que lo atiendan, ¿no? Y ahí vienen las quejas para todos, ¿no? O sea, definitivamente, ¿no? Entonces, una vez que pasa esa auditoría, se va a una emisión de lo que es una atención de procedimiento médico, que puede ser, como les mencioné anteriormente, en la parte de las IPRES de convenio o contrato, que definitivamente son la parte pública o contratos de un procedimiento médico que tenemos contratados, o lo otro, si no hay ahí, vamos a un tema de indagación de mercado. La norma le dice que de las IPRES privadas, por lo menos pídele a 3 que hagan esa especialidad y ese servicio. De esas 3 tienen que cotizarte y de las 3, como es la misma especialidad, se escoge la que tiene el menor costo, ¿no? Y con eso definitivamente se emite la carta de garantía, ¿no? El tema es de que a veces las IPRES no nos cotizan en la forma que nosotros quisiéramos, ¿no? O sea, y es otro tema que también tenemos que conversarlo para tener un tema de preferencia y contacto directo con las IPRES privadas, o sea, con clínicas, para decirles, ¿sabes que yo necesito? Porque el tema de atención de la prestación es netamente urgente. O sea, no es que mandemos a una enfermedad que nos esperen, ¿cómo se llama?, 2 días o 3 días. O sea, es una atención de prioridad 1, ¿no? Y eso es lo que a veces no sucede con la parte de las IPRES privadas, ¿no? Y se espera la cotización de la IPRES no PNP, que es la parte privada, y de ahí se emite la carta de garantía, ¿no? Entonces, hay muchos factores, como les decía, en la parte de lo que es los temas de pagos que también nos han estado deteniendo, el tema de sabes que yo no te cotizo a ti porque me pagas y efectivamente mientras no me pagues no te cotizo y ahí viene el tema de demora, ¿no? Siguiente, por favor. Y ahí en el siguiente cuadro más o menos vemos varios motivos de demora en la emisión de carta de garantía. Con uno primero, como les decía, se debe obtener la cotización de parte de la IPRES no PNP, que son invitadas a cotizar y estas demoran, ¿no? Demora la respuesta a la IPRES no PNP debido a que algunas han bloqueado la atención a los asegurados de Salupol por retraso en sus pagos. Demora en la respuesta de la IPRES no PNP por evaluación con los especialistas por tratarse de casos complejos. O sea, los casos complejos a veces sí demoran un poco más porque definitivamente entre la parte privada tiene que hablar la parte del médico que lo va a recibir con la parte referente del hospital y ponerse de acuerdo si es que lo pueden recibir o no, ¿no? O sea, no es de que yo lo mando y lo reciben inmediatamente, ¿no? O sea, a veces no sucede. Son temas de coordinaciones internas en parte prestacional y mientras no se pongan de acuerdo, nosotros no podemos emitir la carta de garantía como debe ser, ¿no? En algunos casos no se logra la emisión de la carta de garantía a pesar de ser emergencias prioridad 1 porque la IPRES no PNP no aceptan carta de garantía de Salupol. Y lo único que hacen es, ¿sabes qué? Tú deposítame por adelantado como garantía y después te atiendo. O sea, eso es lo que piden la mayoría de IPRES en forma seleccionada como tal. Y para eso también la dirección del asegurado tiene más o menos establecido qué IPRES son que piden un pago prospectivo, o sea, por adelantado, antes de atenderlo, ¿no?
Esto se hace de acuerdo a un manual de operaciones que tiene el Fondo de Aseguramiento, que está aprobada con sesión ordinaria del directorio, ¿no? Y se atienden solamente los casos de emergencias y urgencias, ¿no? En la gestión del actual ministro, el general Willy, o sea, desde el 22 de julio al 5 de agosto, formato de solicitud de prestaciones médicas, ¿no? De procedimientos médicos, se han generado 1.702. Cartas de garantía se han emitido 3.463. Si bien es cierto, por ejemplo, aquí observa mayor cantidad de cartas de garantía, significa que ha habido un retraso de emisión de carta de garantía en forma anterior y que se han agilizado para tratar de que estas cartas se emitan y al final se dé la prestación que corresponde. Y los montos sí son elevados de las cartas de garantía. O sea, nosotros tenemos que hacer un trabajo muy fino con la parte prestacional ahí. O sea, lo que está haciendo la parte del directorio es unir la parte prestacional con Salupol para definitivamente trabajar en forma transversal, porque el único beneficio es la parte de lo que es el beneficiario y la salud de la familia policial, ¿no? O sea, ese es el fin, o sea, como parte de lo que nosotros tratamos. Entonces, la parte prestacional y nosotros no podemos trabajar en forma divorciada, tenemos que trabajar juntos, porque no podemos tener al paciente, que es el único objetivo, definitivamente atenderlo en forma oportuna en el centro, mientras los dos no podemos coordinar, ¿no? O sea, eso no es el tema de un trabajo como debe ser en equipo y aparte en esta parte de lo que es algo que es muy delicada, ¿no? En el punto 4, seguimos, vemos que las cifras de convenio o contrato fuera de la red preferente, en junio se han establecido 206 autorizaciones de lo que son APM, en contrato 2.221, en convenio y en total 2.427, ¿no? O sea, si vemos que definitivamente la parte de lo que es Salupol sí atiende bastante cantidad de contratos y solicitudes. O sea, si no va por el tema de lo que es convenio o contrato, pasa a lo que es carta de garantías. Pero como nosotros hemos observado y estamos evaluando todo lo que corresponde, vemos que hay una oportunidad tremenda para mejorar. O sea, definitivamente es mejorar la red preferente de la sanidad en la parte prestacional, fortalecerla para evitar que la parte pública y privada, definitivamente más la parte privada, se tercerice, ¿no? Porque la parte privada es la que cuesta más y el fondo es donde más paga, que como yo digo, si todo lo que pagamos, por ejemplo, solamente en la parte de carta de garantía a la fecha del 31 de agosto se ha pagado 64 millones. Si eso hubiera ido a la parte netamente de la sanidad, quizás hubiéramos fortalecido un poco más la parte de las prestaciones o las actividades prestacionales que ellos realizan. Pero también es un compromiso simultáneo, porque nosotros tenemos que trabajar en forma coordinada y simultánea con ellos. O sea, ellos mejoran, yo también mejoro. O sea, si ellos no mejoran, yo tampoco, no me ayudan a mejorar, ¿no? O sea, el trabajo es netamente coordinado, ¿no? Siguiente, por favor. En el punto 5, informar sobre la necesidad de alquilar una nueva sede en el Fondo de Aseguramiento. Si bien es cierto, como lo manifestó nuestro presidente del directorio, el general Gamarra, o sea, existía ciertas incumplimientos normativos de lo que correspondía al local anterior, que estaba en Pueblo Libre, que pasó una inspección de la municipalidad y definitivamente no reunía las condiciones y se hizo un informe en lo que ellos manifestaron, en lo que se manifestó, y que consta en los documentos que está la contratación de este nuevo local, ¿no? Se hicieron esa parte de informes, tanto por la área de servicios generales, ¿no? Que vienen desde la parte de febrero de este año, ¿no? Y esto motivó a que definitivamente se haga un cambio del local. Pero los cambios de locales se hacen en base a cumplimientos normativos. O sea, definitivamente tienen varios criterios, como se dice, ¿no? O sea, yo, si deseo alquilar un local en la parte pública, ahora sí hay una normativa que definitivamente la rige la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía, que ha establecido que definitivamente primero pasa por una solicitud hacia ellos
y que ellos tienen que manifestar que no cuentan para después decirle a la entidad, ¿sabes qué? Tú contrata, porque yo no cuento con eso. Por lo menos en el expediente que he tenido a la vista revisarlo, no está esos informes ni esas cartas de solicitudes, ¿no? Y lo otro es también, oye, yo busco un local que cumpla y que se me acerque también a la parte de lo que es el beneficiario a quien tengo que darle la prestación o definitivamente el servicio que nosotros necesitamos. O sea, los criterios no han sido los más adecuados, se han ido a un lugar muy lejano que definitivamente para nosotros como funcionarios también es un poco difícil trasladarnos porque el tema del transporte ahora nos ocupa mucho tiempo, pero estamos viendo, primero que este expediente ya se elevó al órgano de control institucional para que lo revise como tal, ¿no? O sea, porque definitivamente es nuestro órgano de control institucional quien tiene que revisarlo y ver si es que hay un cumplimiento o alguna irregularidad en esta contratación como debe ser, ¿no? Pero al mismo tiempo, como lo manifestó nuestro presidente del directorio, estamos tratando de establecer, para no tratar de dejar solamente esta parte, de acercar lo que se corresponde a nuestros órganos de línea y mejorar la parte de la atención hacia el paciente. Pues, bueno, el señor ministro y el señor viceministro han conversado con la parte de la sanidad para que por lo menos nos proporcionen un espacio más amplio para poder ofrecer los servicios más directamente al beneficiario, al paciente o a la familia policial, para que no tenga que trasladarse hasta la parte de Chorrillos. Pero muy aparte también de ese tema, que es definitivamente una acción inmediata que le estamos haciendo, es también buscar otro local que sea mucho más cerca a la parte de la sanidad, ¿no? Para que definitivamente poder hacer coordinaciones entre tanto la sanidad como nosotros, ¿no? O sea, esos son los objetivos y acciones que estamos haciendo para definitivamente no estar alejados de lo que nosotros nos corresponde como parte de entidad pública que tenemos que dar un servicio, ¿no? En el punto 6 nos pide informar sobre la situación de las juntas de administración regional, lo que es Salupol. Si bien es cierto, las juntas de administración regional existían en su anterioridad, cuando existía la FOSPOLI, ¿no? A raíz de la creación de Salupol, con el decreto legislativo, el 1174, de la Ley del Fondo de Asesoramiento en Salud de la Policía Nacional, y su reglamento, se deja sin efecto las juntas de administración regional y se crean en su parte sustitutoria las unidades territoriales, ¿no? Estas unidades territoriales están en todas las regiones, ¿no? Definitivamente no están funcionando como debería ser. O sea, estamos en el corto periodo que tenemos, estamos evaluando cómo tienen una oficina, por ejemplo, fuera de la sanidad, o sea, y donde casi no se les puede controlar como debería ser en un tema de control, porque también la parte de la pandemia, un poco que ha ayudado a un tema que la vía remota y todo eso. Entonces, hay temas que ahí estamos mejorando y estamos un poco reduciendo personal para tomar otro personal que sea más comprometido, más empático con el paciente, que es lo que netamente se busca, porque definitivamente, como yo siempre he dicho, yo he trabajado en la parte de salud y mi experiencia en salud y en la parte del MINSA, yo he visto a los pacientes cómo sufren, ¿no? Y le digo, o sea, el tema es cuando uno ve y es su padre o su madre o su hermano, definitivamente se desespera. Y esos son los pacientes. Definitivamente así llegan, ¿no? Y tenemos nosotros que atenderlos en la forma que ellos corresponde como debe ser, ¿no? O sea, porque la enfermedad no espera, el dolor no espera, el dolor sucede en ese momento y hay que atenderlos en ese momento. Hay que darles oportunidad de atención y eso es lo que tenemos que buscar. Por eso que en la parte territorial estamos replanteando todo el tema, estamos atendiendo más el tema del horario, como dijo nuestro presidente del directorio, para definitivamente llegar más al paciente y tratar de controlar cómo debe ser la atención ahí, ¿no? En el punto 7 nos pide informar si existen procesos o investigaciones a nivel administrativo, penal, por presuntos actos de corrupción u otros como contra funcionarios o exfuncionarios del fondo, ¿no? Si bien es cierto, desde la parte del año 2020 existe en la parte netamente fiscal investigaciones preliminares, ¿no?
existen 6 que son investigaciones en forma general. Hay 4 que están en investigaciones preliminares, ¿no? Ahí están los investigados, hay diferentes temas de delitos que definitivamente están en la parte de la Fiscalía, ¿no? Y que siguen su curso, y que definitivamente también se le hace un seguimiento a través de la Oficina de Asesoría Jurídica. Hay 2 que están en formalización de investigación preparatoria, uno, que es el quinto, por peculado doloso, colusión, administración pública. Hay otro de corrupción de funcionarios en agravio del Estado, o sea, que es en forma general contra los que resulten responsables, que lo está llevando la Procuraduría. En la página siguiente continúa, ¿no? La parte de, hay otros casos más que también siguen en investigación preliminar. Y el último, que sí es un tema, el 12, que es un tema netamente actual, que definitivamente fue el tema de lo que se descubrió el día 26, que se estaban llevando documentos y temas de documentación que definitivamente son patrimonio netamente de la entidad y que está en investigación. Esto estamos hablando con la parte, como dice el general Gamarra, estamos hablando con la parte de la INCRI, con la parte de ICORPOR para ver el estado y hacer un seguimiento estricto de esto, porque el que nada ve, nada teme, o sea, no tiene por qué llevarse nada, ¿no? O sea, definitivamente, si yo quiero llevarme algo que es mío, definitivamente pido los permisos correspondientes, y saco como debe ser, ¿no? O sea, porque, o sea, no tiene por qué emplear altas horas de la noche o de la madrugada para, para hacer un tema de llevar cosas que, según lo que ellos manifiestan, que eran de ellos, ¿no? Pero definitivamente esto es un tema de investigación que ya en el momento que continúe se sabrá qué documentos estaban yendo dentro de esas cajas, ¿no? Y definitivamente también vamos a llegar hasta la parte final, porque sí es tema que nos interesa ver qué es lo que se estaba llevando, ¿no? En la parte 7 viene la parte de los procedimientos administrativos, ¿no? La parte de los procedimientos administrativos son los que se llevan dentro de la entidad por medio de la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, ¿no? Hay 6 que son netamente, pueden ser funcionarios y servidores civiles de la entidad, ¿no? Por diferentes temas que han sucedido dentro de la entidad, o sea, pero no cabe una denuncia penal, sino en temas netamente de una falta administrativa como tal, ¿no? O sea, y están netamente en la Secretaría Técnica. Hay 3 que están en etapa de instrucción, ¿no? Hay 1 que está en etapa de precalificado y hay 2 que están en etapa preliminar, ¿no? Siguiente, por favor. El punto 8, que pide informar sobre las acciones y mejoras realizadas en mérito a las recomendaciones realizadas por la Defensoría del Policía. La Defensoría del Policía lo que mayormente vela es por el cumplimiento del derecho fundamental de la salud de la familia policial, ¿no? Y en ese sentido, definitivamente ellos tienen que velar por lo que les transmiten a ellos como quejas y que Salupol no los puede atender. O sea, hay diferentes oficios, he tratado de sacar los oficios últimos, ¿no? Por la misma norma nos pide que lo atendamos dentro de los plazos establecidos. Se han atendido y se han dado respuesta, pero también al mismo tiempo, el día de ayer, por temas del mismo directorio, que nos pidió que tengamos unas reuniones establecidas y coordinaciones muy estrechas con la Defensoría y Policía para establecer cuáles son las quejas comunes que definitivamente llegan y que ellos también ya lo tienen mapeado. O sea, ellos hemos firmado un acta el día de ayer que hemos tenido con la reunión y establecen que definitivamente las quejas comunes son el tema de las demoras de las cartas de garantía. O sea, y que también nosotros también lo hemos visto en la parte netamente de nuestra estadística de información, ¿no? O sea, y es donde nosotros tenemos que mejorar y ponerle más énfasis. Pero, como le menciono, señor presidente, es un tema transversal. O sea, definitivamente tenemos que mejorar por ambos lados, por la parte prestacional de salud y la parte de nosotros. O sea, es un tema coordinado y común. O sea, si ellos no mejoran, tampoco yo mejoro, porque definitivamente las cartas de garantía pueden, de acuerdo a las estadísticas que hemos visto nosotros, este es un tema ascendente, que lo normal es de que vaya un tema descendente como tal, ¿no?
para definitivamente mejorar y que al final esas cartas o sea, como les dije, los montos de las cartas de garantía se vayan a un tema de financiar actividades prestacionales de la red preferente de salud, ¿no? O sea, la mayoría de oficios que ellos han mandado definitivamente son por temas de pago, a veces de los reembolsos, o sea, por temas de la emisión de carta de garantía, el proceso que al final no se atiende. Hay unos casos especiales que tenemos que verlo ya muy puntualmente con la misma defensoría, que son netamente, tenemos un caso de un niño que está en la San Pablo que no lo han dejado abandonado la misma familia y tenemos que ver cómo, o sea, y el tema es de que la parte prestacional está creciendo porque nuestra carta de garantía tuvo una cobertura, pero definitivamente le siguen dando la prestación al pobre niño. Pero tenemos que ver cómo solucionamos ese tema porque la familia se ha desentendido del tema, ¿no? O sea, entonces hay un tema de trabajo conjunto porque nos perjudica a nosotros como parte también de visión que tenemos de la parte de Salupol, porque al final la clínica dice, sabes que tú tienes que pagarme, claro, yo tengo que pagar, pero también la deuda sigue creciendo, pero hay un tema de solución ahí que lo hemos hablado con ellos, ¿no? Y temas así que pueden tratarse, pero el tema es, como yo digo, los diferentes actores que están dentro de la parte de la prestación de salud, tenemos que trabajar todos coordinados. Si no lo trabajamos, definitivamente no funciona esto. O sea, yo no puedo hacer todo. O sea, yo dirijo una entidad, trato de solucionar, pero también las diferentes entidades tienen que ayudar. Y allí el directorio ha puesto mucha énfasis en el tema de trabajar coordinadamente con todos los prestadores de salud, que es la parte principal, que es la sanidad también, ¿no? En la siguiente página también sigue el tema de los oficios de la Defensoría y el Policía, ¿no? Que siguen conmigo a veces. Nos piden, por ejemplo, no se compra un equipo biomédico, no se compra un material o no se compra el medicamento. O sea, nosotros le hacemos saber, ¿sabes qué? Nosotros no compramos los medicamentos, ni los equipos biomédicos, ni el material médico. Nosotros lo que hacemos es financiar actividades prestacionales de salud. O sea, me cuantifican una operación quirúrgica y que la operación quirúrgica contiene el material médico y las otras componentes de esa actividad, y eso es lo que financiamos. Y a veces es un tema que vamos a trabajar muy estrechamente con la parte de IRSAPOL para que lo entienda muy bien, que definitivamente cuando nos trasladen esa parte, tenemos que ingresar a la parte del convenio con las carteras de servicios que tenemos para definitivamente ellos lo definan y lo tarifen y eso financiarlo. O sea, porque a veces el desconocimiento llega mucho y ese desconocimiento se llega a tardar el tema de avanzar. Entonces nosotros hemos dicho, ¿sabes qué? Si ellos no vienen, nosotros vamos a ir. Y ya hemos tenido acercamientos con la parte de IRSAPOL para hacerles entender, ya están tomando las acciones y eso es lo que esperamos nosotros, trabajar en forma coordinada y conjunta, ¿no? O sea, porque las quejas, como digo, llegan a veces en un tema que es por desconocimiento. Dice, ¿sabes qué? El tema del equipo biomédico, digo, pero yo no compro ya. O sea, eso ya por el tema de roles, ya su salud lo especificó bien, esa parte prestacional y la parte netamente financiadora o aseguradora como tal, ¿no? En el punto 9, pide informar sobre el número de denuncias presentadas por la Superintendencia Nacional de Salud y también lo mismo que en la parte de la Defensoría y el Policía, recae también en la misma parte de Defensoría, perdón, ¿cómo se llama? En su salud, ¿no? O sea, las quejas mayormente vienen por un tema de lo que es la demora en la atención de las cartas de garantía, ¿no? Y definitivamente en la parte de reembolso, que es netamente la parte de atención, ¿no? O sea, el 2021 y 2022 se han acentuado más el número de estas quejas o denuncias. Sí le hemos contestado a su salud en forma oportuna, porque su salud sí, si no le contestamos dentro de los 10 días, nos multa o nos penaliza, pero definitivamente tenemos que atender conforme a lo que nos dice la norma como tal, ¿no? O sea, en ese tema, yo el día de mañana tengo una reunión con el personal o funcionario de su salud, en la cual también voy a establecer el tema de acompañamiento, de trabajo estrictamente coordinado con ellos, porque ellos me ayudan también. O sea, ellos son los que me supervisan a mí de lo que estoy haciendo y lo que haga mal también puede traer responsabilidades para nosotros como parte de la función en la parte de la gestión, ¿no?
Y el punto final, que es netamente la línea de acción, como le mencioné, o sea, es poco tiempo lo que tenemos en la parte de la gestión, pero tenemos que gestionar recursos con racionalidad, o sea, garantizar la parte de ser racional en la parte de lo que es el gasto y lo que es calidad de gasto. O sea, definitivamente centrarnos en lo que debe ser la misión de Salupol, pero también trabajar con la parte prestacional, que es la parte de la red preferente de la policía, ¿no? Para generar también ahorros, porque definitivamente si nosotros hemos visto la parte de la reserva técnica en un tema de una pandemia siguiente no va a soportar. Y allí les digo sinceramente con toda la transparencia, o sea, no soporta, porque definitivamente 53 millones no alcanza a hacer un uso en un tema de emergencia, ¿no? O sea, no tenemos aportes más del Estado. El 6% es muy bajo como aporte para un fondo de salud. O sea, el Seguro Social recibe el 9% de la parte prestadora, o sea, tanto la parte privada como la parte de empleadores del Estado, que es mucho más, ¿no? Pero nosotros damos una cobertura de 100% a nuestra familia policial, que mayormente casi ninguno de los seguros lo ofrece al 100%. O sea, en la parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, solamente 100% lo tiene el titular y los familiares y el resto de derechohabientes paga un copago para darle sostenimiento también a la parte netamente del fondo, porque sinceramente nuestro fondo no es tan grande como para poder sostenernos, ¿no? Y esa parte es la que tenemos que nosotros ahondar en hacer una gestión de recursos racional. Si no, definitivamente no lo podemos incrementar la parte de la reserva, que es un tema de los componentes que tenemos que darle garantía, ¿no? Y generarlo poco a poco, pero va a demandar tiempo, ¿no? Pero es un tema de las líneas de acción que tenemos como parte de la gestión, ¿no? Mejorar los procedimientos operativos y administrativos con la finalidad de optimizar la calidad de nuestros servicios, ¿no? O sea, netamente, como nosotros decimos, cuando hay quejas, cuando hay denuncias, son oportunidades de mejora. Y tenemos que enfocarnos en eso, o sea, tenemos que enfocarnos en dónde nosotros estamos fallando como entidad. O sea, en nuestra vocación es netamente servir a lo que es el paciente, a lo que es el beneficiario de la familia policial. O sea, eso es lo que tenemos que centrarnos, ¿no? Esa es la finalidad principal. O sea, y para eso tenemos que trabajar netamente en procedimientos internos que sean operativos administrativos, donde definitivamente hay fallas, tratar de mejorarla para disminuir, como el tema de la emisión de las cartas de garantía, establecer coordinaciones con tal de que ese plazo no sea tanto en la demora, ¿no? El punto 3, como línea de acción, es coordinar estrechamente con las CIPRES PNP, ¿no? Para fortalecer el financiamiento y que mejore la capacidad resolutiva. O sea, ese tema lo estamos trabajando estrechamente, como le hemos dicho y como lo ha dicho nuestro general, o sea, estamos viendo para definitivamente decirle, por ejemplo, si ustedes tienen operaciones, un embalse de operaciones quirúrgicas y tienen capacidad de infraestructura en la que son salas de operaciones, veamos cómo podemos generar para disminuir ese embalse, para financiar, pero en la medida que también nosotros podamos financiar, porque nuestro fondo tampoco no es tan grande, pero que tiene que ser racional, ¿no? Y es un trabajo conjunto que lo estamos, como se llama, trabajando y evaluando dónde más se puede trabajar en forma conjunta para mejorarlo y que se dé ese servicio como corresponde, ¿no? El punto 4 es fortalecimiento del equipo gerencial y jefatural con presencia de gerentes públicos y profesionales altamente calificados. O sea, lo que nosotros buscamos es que la parte de la gestión sea netamente profesional y sea técnica, ¿no? O sea, eso es lo que netamente buscamos para que al final esta sea eficiente como tal, sea transparente como debe ser, porque definitivamente nosotros no debemos netamente a lo que es la familia policial, porque ellos son los que netamente están aportando, ¿no? Si no, no tiene sentido la gestión de la entidad como tal, ¿no? Mejorar el clima laboral para asegurar el rendimiento de colaboradores, así como la infraestructura institucional, para acercarse más a los usuarios finales. O sea, como yo digo, toda entidad se debe a sus colaboradores. Si los colaboradores son maltratados, definitivamente no pueden hacer un trabajo más empático, más consciente y más comprometido. O sea, lo que nosotros buscamos es de que nuestros colaboradores, a quienes también nos debemos, sean empáticos y establecerle esos valores, porque la institucionalidad de una entidad se obtiene por sus colaboradores y el conocimiento de sus colaboradores. Y ese sentido es buscar la parte de lo que ellos corresponde como tal. La parte de la infraestructura institucional, o sea, acercarla más
a la familia policial, o sea, no estar tan lejos, que es el tema que también lo he comentado dentro de la exposición, ¿no? El punto 6, incentivar innovación y desarrollo de buenas prácticas de gestión. O sea, definitivamente con los colaboradores tenemos que incentivar esas mejoras donde definitivamente podamos ser líderes como institución, porque hay mucho trabajo que hacer, o sea, hay mucho trabajo, hay que ver esas oportunidades para definitivamente ellos con sus ideas puedan aportar y decir, no sabes que acá hay una mejora, pero comprometerlos de todos, o sea, y no tenerlos marginados a nuestros colaboradores, que es definitivamente a quienes nos debemos también, ¿no? Y el punto 7 es evaluar el incremento porcentual de aportes establecidos con previo estudio actuarial. Actualmente estamos en una convocatoria del estudio actuarial que nos va a permitir transparentar lo que cómo está el fondo en la parte de lo que es riesgo de salud y definitivamente si es que con ese 6% que se aporta es suficiente o no, ¿no? O sea, el estudio actuarial del año 2019 más o menos mencionaba que el fondo podía subsistir hasta el año 2026, pero con el tema de la pandemia, definitivamente hemos visto que la cobertura se ha acentuado más porque el tema de salud, netamente hay una brecha enorme, pero tenemos que mejorar, pero también transparentar cómo es la parte de los riesgos que estamos pasando como fondo y tal, ¿no? O sea, y esto lo va a dar el estudio actuarial que está en un proceso de selección actualmente, ¿no? Eso es todo, señor presidente y señores miembros de la comisión. Muchas gracias y estoy apuesto a sus preguntas que ustedes necesiten y requieran, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Bueno, tenemos algunas preguntas acá para plantearlas. De hecho, todos tenemos que sacar adelante esta institución de salud, porque ya, bueno, es obvio todo lo que ha pasado. Además está reiterado todo lo que ha habido ahí, por decirlo, malos manejos. ¿Se ha considerado pedir un presupuesto al Ejecutivo para ayudar a refutar el salud? ¿O simplemente están con el presupuesto? O digo, si van a pedir más para poder atender esa demanda de la policía. Señor presidente y señor presidente del directorio, si me lo permite. Sí, en ese sentido, toda la gestión en base al análisis y evaluación que estamos haciendo, sí pensamos pedir un presupuesto adicional, pero ahí tenemos que tener varios temas de trabajo en forma conjunta, ¿no? Porque la parte de lo que es Salupol no está considerado como una unidad ejecutora ni como un pliego. O sea, tiene un tema problemático como lo tenía de salud en su oportunidad hace tiempo. O sea, ¿dónde se quedaba la entidad como tal? O sea, en caso de salud, por ejemplo, pasó a ser bajo las normas de FONAFE y en ese sentido se está rigiendo, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer primero, hacer la evaluación de acuerdo al estudio actuarial y cuánto se necesita para definitivamente sanear un poco y solventar para ayudar a la parte prestacional, porque la parte prestacional es fundamental. Y eso sí, sí lo hemos pensado hacer, hemos visto también que se ha pedido en forma anterior y definitivamente sí, los documentos que han regresado definitivamente han definido que no corresponde pasarlo por el tema del Ejecutivo, pero tenemos que ver cómo lo analizamos y por dónde lo enfocamos para pedir un tema de ingresos adicionales para el tema de salud, ¿no? ¿Pensaron hacer algo parecido a lo del ejército, donde también una parte la ponía digamos, el que era del mismo efectivo y de pelota parte un porcentaje a la familiar? Lo hemos analizado y definitivamente va por un tema de normas, ¿no? O sea, que sería muy bueno hacer un tema de copago para la parte, porque eso también da una exigencia a la parte prestacional y un ingreso adicional a la parte prestacional, ¿no? O sea, definitivamente todos los seguros funcionan con un tema de copago en la parte de algunas prestaciones, porque definitivamente el tema de salud, cuando se quiere dar calidad, tiene que tener un financiamiento y un respaldo, ¿no? Pero si no se tiene, las prestaciones y la calidad de la atención comienza a bajar. Eso también lo hemos analizado, lo hemos discutido con los miembros del directorio y estamos también apuestos para definitivamente analizarlo y estudiarlo y presentarlo, ¿no? Como tal.
Muchas gracias, ingeniero. Acá quería nuevamente subrayar que nosotros estamos manejando información que justamente con lo que usted nos diga, nosotros la corroboramos. Como repito, ya no es bueno reiterar lo que ha pasado, pero hay que sacar adelante esto. Eh, con respecto al sistema de el acceso a los servidores, sabíamos que había una especie de secretismo. ¿Usted nos garantiza que ya eso se va a hacer transparente? ¿Ya se ha hecho algo con eso? Señor presidente, todas las personas que estuvieron contratadas, definitivamente existía familiarismo, compañerismo y todo lo demás, sí le hemos cortado las órdenes. Estamos trabajando bastante con la parte de información, netamente con personas que pertenecen a la entidad, que son colaboradores, que definitivamente son totalmente transparentes, probos y que definitivamente quieren a la entidad como tal, porque vienen desde su creación, ¿no? Y entonces en ese compromiso también estamos nosotros, ¿no? Ahora los efectivos policiales van a hacer o van a poder hacer la trazabilidad de sus solicitudes con respecto al reembolso o la carta de garantía en adelante, o todavía no hay esa facilidad para la policía. Sí, hemos estado analizando en el tema de ver la información que debe dársele a la familia policial en los trámites que corresponden, ¿no? O sea, para definitivamente que ellos sepan en qué estado está el trámite, por ejemplo, de reembolso, si es que está en la parte de un órgano en línea o un órgano de administración y qué persona lo pueda tener. O sea, esa parte que le hemos estado analizando es un tema que estamos trabajando con la dirección del asegurado para que definitivamente llegue la información como debe ser y evitar el tema de quejas como tal, ¿no? O sea, por lo menos esa parte sí la estamos transmitiendo. La carta de garantía también es un tema de trabajo arduo que nos va a demandar, pero sí lo estamos analizando, ya lo hemos analizado, ¿no? Con respecto al local de Chorrillos, hay la intención de, digamos, solucionar ese problema, como ya usted le dijo. Es totalmente, para mí, escandaloso dónde ha llevado ese local. Y bueno, no voy a repetir más lo que hubo ahí, porque tenemos información de eso. ¿Han pensado, digamos, nuevamente cambiar a un lugar más apropiado para el personal policial? Sí, señor presidente, como lo manifesté en la exposición, o sea, una de las acciones es definitivamente trasladarnos a un lugar mucho más céntrico, que esté cerca, el tema principal es que esté cerca a la parte de la sanidad, para que definitivamente se pueda coordinar y también la parte de la familia policial tenga esa cercanía, ¿no? O sea, hay temas netamente que sí tenemos que pisar como dice, con pies de plomo, porque definitivamente hay gastos que se han hecho y que esos gastos los puede observar nuestros órganos de control también, porque definitivamente nos puede decir, oye, tú te pasas de esta forma, en forma prudente, no, o sea, tenemos que analizar qué gastos se han hecho y qué gastos se van a hacer para definitivamente tenerlos transparentados y a nuestros órganos de control rendir las cuentas que corresponden, ¿no? Ingeniero general, ¿pueden ustedes decir qué vinculación tenía la señora que se le encontró en la madrugada retirando la documentación y qué grado ella de relación tenía con algún empleado, con el gerente? ¿Hay algo de información que ustedes puedan darnos ahora con respecto a la señora? Señor presidente, dentro de la denuncia policial en la cual yo he tenido a la vista leerla así rápidamente, se observa que la señora que estaba sacando los documentos tenía un hijo con uno que era locador, figuraba como locador y pertenecía a la parte de una contratación de la gerencia general, ¿no? O sea, el señor Horna, ¿no? Y, o sea, y eso he podido comprobarlo y ya también, como usted de repente